Buenas noches. Aquí tomando tinto. Les recuerdo nuevamente las tareitas, por favor. Ah, no se atrasen, pónganse al día, estudien algo diario para que pues, puedan estar al día con las tareas, ¿no? Eso es muy importante y también va a ser parte de toda la evaluación que se haga de hermenéutica, ¿no? Ah, lo tengan en cuenta ahí. Eh, ok, vamos a empezar de lleno con la lección número 40, ya entrando al tema de la interpretación, ¿sí? Eh, esto es para la interpretación, ¿sí? Ah, eh, y dice el autor del libro que hay 5 llaves para la interpretación. Vamos a ver si puedo compartir aquí, aquí. Espero lo puedan ver ahí. Ah, el contenido, el contexto, la comparación, la cultura y la consultación. ¿Sí? Cuando hablamos de la consultación, pues es porque estamos, mm, hay una clase de consultación que tiene que ver con la observación, ¿cierto? Los años, las fechas, este, los movimientos históricos, y hay una especie de consultación que se filtra en ese proceso de observación que es la interpretación de la cual tenemos que tener cuidado. No sé si me hago entender. Eh, a ver si les pongo un ejemplo para que tengan cuidado y no caigan pues en en, en la trampa. Vamos a ver si podemos am, tener espérate un momentico, dejar de compartir. Ok, voy a poner un ejemplo para que usted me entiendan cuando hablo más adelante cuando llegamos a la consultación, simplemente como a manera de ensayo uno coloca todos los puntos y después regresamos uno por uno, ¿cierto? Pero en la consultación, ya para que lo vayan teniendo en cuenta, hay dos tipos de consultación. Eh, por ejemplo, cuando usted estudia la concordancia, ¿cierto? No hay problema, eso es observación. Cuando usted estudia un momento histórico, una fecha histórica, un tiempo, eso es observación. Pero a veces, cuando usted está estudiando los pasajes, a veces se da cuenta que el que está datando o el que está informando acerca de un término, mete lo que él cree que está diciendo el texto. Entonces toca tener cuidado con eso porque no todo lo que dicen los diccionarios del griego, del hebreo, necesariamente es observación, sino que también ahí está la interpretación del autor. No sé si me hago entender. Por ejemplo, ah, voy a volver a compartir para hacer la explicación un poquito. Voy a compartir acá. Y voy a abrir mi Biblia de, de Eastword. Ahí la ven, sí.
Sí, Señor. sí, señor. ¿sí? Entonces, fácilmente, vamos a empezar por una palabra, la revelación. Ahí está la revelación. Entonces, usted está estudiando la revelación, está estudiando algo acerca de la revelación, ¿cierto? Y va a buscar el significado de revelación. Entonces, en Eastwood usted le dice aquí 160 más y automáticamente le pone el numerito de la concordancia en griego. Y usted va y presiona ahí, si tienes bien instalada la Eastword, vas a diccionario y automáticamente está la G602 y aquí tú ves eh, Apocalipsis, ¿sí? Que es el tema de la revelación. A ver, ah, ah, El término que se usa. el término que se usa, pero usted ve, usted empieza a leer ahí, dice desvelamiento relacionado con, listo, se utiliza en el Nuevo Testamento, del apartamiento por parte de Cristo del velo de las tinieblas que cubría a los gentiles. Eh, el misterio, el propósito de Dios en esta edad, comunicación del conocimiento de Dios al alma, una expresión de la mente de Dios para la ilustración de la iglesia, para la instrucción del apóstol Pablo y para su conducción. El Señor Jesucristo a los santos en su parusia, manifestación, cuando sea manifestado. El Señor Jesucristo cuando venga para administrar los juicios de Dios, cuando se manifieste. Los santos a la creación en la asociación con Jesucristo en su glorioso reinado, la manifestación y la predicción simbólica de los juicios finales de Dios. De ahí el título de este libro, transliterado del griego Apocalipsis, también llamado Revelación. Entonces, mucho de lo que hay ahí eh, no necesariamente significa todo lo que está hablando el libro de Juan. No sé si me hago entender. ¿Sí? Usted puede fallar en el proceso del estudio de la consultación porque usted dice, bueno, todo esto es lo que él está diciendo en el pasaje, pero el pasaje comienza diciendo simplemente la revelación de Jesucristo, ¿sí? Que le dio para manifestar a sus siervos las cosas que van a suceder pronto y la declaró enviándolo por medio de su ángel a su siervo Juan. ¿Sí? Entonces, como nosotros ya tenemos un prejuicio de la palabra apocalipsis, de la palabra eh, eh, este, revelación, todo lo que nosotros leamos basado en el prejuicio que tenemos, decimos está hablando de las cosas que van a suceder en el futuro. ¿Sí? Y entonces, ya ahí nosotros ya viciamos la interpretación de un pasaje. No sé si me hago entender. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no tenemos cuidado y no hacemos bien el filtro de la consultación o de los libros que estamos consultando y no lo manejamos al tema de simplemente observación, que es lo que realmente está queriendo decir con esta palabra, sino como los autores de las diccionarios a veces le meten su propia manera de ver la cosa, pues entonces eh, este, el significado se vuelve algo que es un costal lleno de cosas, ¿no? Entonces, y muchas veces depende de qué inclinación doctrinal tenga el que está haciendo el significado, ¿no? Entonces, muchas veces dicen, en los procesos de el estudio de la Biblia, dicen que muchas veces a veces son más objetivos los diccionarios ah, eh, eh, seculares que a veces los diccionarios bíblicos, porque los diccionarios bíblicos ya tienen una inclinación y a veces no lo ayudan a uno eso. Otra vez, hay que tener mucho cuidado porque hay de todo, simplemente en la consultación tener mucho cuidado de qué es observación y qué es interpretación, qué el autor del diccionario está interpretando y realmente hasta dónde llega mi observación realmente, hasta dónde realmente es un evento de observación. No sé si me hago entender.
Sí, señor, es como el término que tú nos has venido enseñando de confesar. Sí, Es eso mismo que estás tratando de transmitir, sí, que a veces ponen la palabra confesión, pero no es lo que hay en mi mente, sino que hay que ir un poquito más allá, ¿sí? sí. Ah, bueno, gracias por ese ejemplo. Vamos a ponerlo acá. Ahí estoy compartiendo todavía, ¿cierto? Pero yo tengo una pregunta, o sea, pues yo entiendo lo que tú estás diciendo de tener cuidado, pero, o sea, ¿cómo haría uno para llegar a ese punto de, o sea, ¿cómo te digo? Como entendimiento, pues, sí, que yo vaya al diccionario, o sea, siempre tendría que estar mirando dos tipos de diccionario, bíblico y secular, o No. cómo, o sea, Eh, cómo ¿Por qué lo afinarlo. menciono? ¿Por qué lo menciono, Dianita? Porque en la lección es una de las llaves de la interpretación, la consultación, pero si usted mira es una llave. Si usted conecta todas las llaves, el contenido, el contexto, la comparación, la cultura y la consultación, entonces Ah, puede sacar puede hacer un acercamiento un poquito más profundo al pasaje. ¿Sí me hago entender? sí, ya te entendí, o sea, es un conjunto de las cinco cosas. Es un conjunto, ¿no? Usted no puede separar y cuando está haciendo la final, que es la consultación, dice, no, pero es que en el original esto significa esto, pero lo que usted está diciendo de pronto está en contra de la cultura o en contra de una buena comparación de diferentes partes de la escritura, ¿no? Entonces, simplemente como para que lo tengan ahí en cuenta, ¿no? Y lo vayamos manejando, ¿no? Que la consultación ya que nos arriesgamos a consultar terceros, otros personajes fuera de lo que yo estoy estudiando y fuera de la Biblia, entonces siempre nos vamos a arriesgar a que el consultor o el que está haciendo el material deje su firma ahí de una u otra manera, ¿no? Entonces, tener cuidado con eso. ¿Listo? Ok, vamos a empezar con el contenido. Perdón, pastor, en Jairito, este, sí, señor, en este mismo cuéntame. tema de la consultación les agradezco porque, por ejemplo, en el caso que estamos mirando de, de Apocalipsis, estábamos, cuando hacemos la consulta, miramos que tiene muchos significados. Eso en el griego, o sea, afortunadamente yo no sé absolutamente nada de griego, me limito a leer lo que dice el diccionario y veo que el diccionario según el contexto, me da como más o menos unas 8 explicaciones de lo que viene a significar esa palabra. Entonces, conforme al contexto, debo acomodar uno de esos significados a lo que yo estoy leyendo, lo que estoy interpretando, a lo que quiero interpretar. Sí, o sea, son las posibilidades que el autor del material de la consultación da, ¿cierto? Podemos estudiar otros y darán otras posibilidades en el proceso. Sin embargo, el tema con el griego, por ejemplo, es que el tema del griego, cuando yo estudio la palabra es muy parca a veces en el proceso, ¿sí? Por ejemplo, volvemos otra vez a Apocalipsis y Revelación es simplemente el 602 significa desvelamiento, ¿sí? O sea, literalmente Sí. descubrir algo, ¿sí? Es lo que Eh, literalmente este, sí, dice la el transcripción literal, pero entonces aquí hay otras posibilidades que nos dan en un entorno podríamos aplicarle, por ejemplo, o no sé, nos da unos ejemplos muy mediáticos conforme al contexto que se esté desarrollando, que es la que deberíamos utilizar en determinado momento. ¿Sí? O ando yo más Sí, perdido que ellos, todos. a veces, por ejemplo, cuando yo voy a estudiar un término, yo lo busco donde está el término y me, a- me ayudo o me soporto, por ejemplo, en el contexto para mirar en el contexto qué es lo que la palabra está intentando decir, ¿sí? Ok.
Así que tengo que ir de la mano con el griego, pero tengo que ir de la mano con el contexto. No me puedo salir del tema del contexto. Por ejemplo, la palabra fe significa firme persuasión, pero eso a ti y a mí no nos dice absolutamente nada, ¿sí? Así que como nosotros ya traemos un significado de fe, yo puedo errar en el blanco porque mi prejuicio a veces puede ser más Sí, poderoso. no es una grosera, una re grosera. Es lo que te digo. Tú no me pones aquí. Como que todo el tiempo no te pongo cuidado, yo te parado, güey. ¿Aló? Creo que a alguien se le quedó el micrófono abierto. ¿Ahí me oyen? Sí. Sí. Ok. Entonces, lo que quiero decir es que el término a veces no nos comunica mucho porque el término dice, el significado es desvelamiento, ¿cierto? No, no, y abajo dice en Apocalipsis el 602, desvelamiento, descubrimiento, ¿sí? Ah, y nosotros a la palabra, fíjense que usted escucha la palabra Apocalipsis y si le ponemos una palabra en español, eh, este, eh, descubrimiento o desvelamiento de algo, usted no le suena tan impactante como si escuchara la palabra Apocalipsis, porque la palabra Apocalipsis ya tiene para nosotros un prejuicio. No sé si me hago entender. En el diccionario, en el griego, Apocalipsis no tenía que ver con el fin del mundo. Listo, pastor, le agradezco. ¿Sí? O sea, no tenía nada que ver con el fin del mundo. Apocalipsis no tenía nada que ver con el fin del mundo. Simplemente es el desvelamiento o el descubrimiento o el destapar de algo, ¿sí? O la manifestación de algo. Pero si usted es la manifestación de Jesucristo a el Apocalipsis como tal, ya Apocalipsis tiene toda una connotación diferente. O sea, si usted lo mira, Apocalipsis tiene una fuerza que realmente, un prejuicio que realmente no debería tener. No sé si me hago entender. Entonces, muchas veces, dependiendo de la corriente que tenga el que está haciendo esto, lo otro, pues va a poner su cuota ahí, ¿no? No estoy diciendo que no, parte de lo que hagan no es importante porque tenemos que tenerlo en cuenta, pero tengan en cuenta que ese peligro lo podemos correr, ¿no? No sé si me hago entender, Sí, señor, gracias. ¿sí? Y como lo decía Anita, lo mismo con la palabra confesión, ¿no? Usted ve confesión y dice declarar, sacar del corazón lo que está y puede haber cosas ahí, pero realmente, bueno, pero ¿qué significa la palabra realmente lo que se quería decir con la palabra confesar, ¿no? Que es el tema. Entonces, ese es el deber ser de nosotros, o sea, ese es el deber ser de nosotros. Hay algo bonito que estaba aquí. este, ahí en el contenido que dice, por eso digo, entre más tiempo dedicas a la observación, menos tiempo tendrás para dedicar a la interpretación y el resultado será más preciso. Y entre menos tiempo dediques a la observación, más tiempo tendrás que dedicar a la interpretación y menos preciso será el resultado. Yo quiero volver a leer eso. Vamos a leer juntos otra vez eso. Dice, entre más tiempo dedicas a la observación, menos tiempo tendrás que dedicar a la interpretación y el resultado será más preciso. Y entre menos tiempo dedica a la observación, más tiempo tendrás que dedicar a la interpretación y menos preciso será el resultado. ¿Qué entendieron o qué me pueden decir de esa expresión? La observación es la clave. O sea, haga una mejor observación, menos tiempo, o sea, ya le quedará tan claro que menos tiempo le va a dedicar a la
Ok, Y la invitación es a que tengamos una excelente observación para llegar a una mejor interpretación. ok, gracias. Gracias, Jairito. Camilo, Pues que a medida que observamos, también limpiamos un poco nuestra propia, pues que la interpretación está filtrada por nuestra propia percepción. ok, Y cuando hacemos observación, limpiamos de nuestra percepción lo que sucede. Entonces hay menos de nosotros y más de lo que dice en la palabra. ok. ¿Quién más quiere compartir algo? Yo pienso que Gracias, cuando Camilo. hay mayor observación, ahí de pronto minimiza un poquito el tener tantos errores, ¿no? Ok, Cuando ahí pasamos más tiempo observando, estamos un poquito más lejos de errar. ok. ¿Alguien más? Entre más excavemos, digámoslo así, más profundo hagamos, más encontremos más cosas, vamos a tener un resultado más preciso. Sí, gracias. Creo que alguien dijo una frase interesante que creo que fue Camilo Jairito. ¿Cuál fue la frase que dijeron? Se me escapó. Mm, Bueno, pero digamos que usted está haciendo un hueco y está lleno de barro y toda la cosa y usted está buscando un objeto y saca terrones y usted agarra y orilla terrones por allá buscando el objeto y terrones, terrones, terrones y al final no encuentra nada. ¿Sí? Y resulta que alguien llega un poquito más perspicaz y se pone a romper los terrones, ¿sí? Y resulta que de esos cientos de terrones, en un terrón de esos estaba el objeto pequeño que se estaba buscando, ¿sí? Usted puede excavar y dejar terrones por allá regado y dejarlo así, sí, decir, no encuentre mucho, pero si vas más al detalle, posiblemente vas a encontrar lo que realmente tienes que encontrar, ¿no? Dice, hay una relación directa entre la causa y efecto, entre el contenido y el significado. El contenido del pasaje es la materia prima, la base de datos, con la cual interpretarás el texto. Y debido a todo tu trabajo y observación, ya sabes bastante en cuanto a cómo determina el contenido de un pasaje, ¿no? Entonces, perdón, listo. Creo que Camilo iba a decir algo más, ¿no? Sí, pues Ok, me sumaría que uno también debe tener una mirada, tratar de ser muy imparcial en la mirada, ¿no? Como decía, tratar de que haya más de lo que dice en la palabra que de lo que uno piensa, porque entonces hay más imparcialidad, porque muchas veces lo que la palabra dice puede contradecir lo que uno está siempre pensando, y eso uno tiene que estar abierto a recibirlo, a sí. entender que eso puede suceder. Sí, mira que una de mis experiencias, creo que ya se las compartí, cuando yo empecé en esto del servicio al Señor, este, mi visión con respecto a la mujer era machista, ¿sí? No lo voy a negar. La mujer debe someterse al marido y pues está en el hogar para eh, obedecer al marido y lo que el marido diga que tiene que hacer. Y todavía, yo creo que todavía, por el tema de la cultura, todavía tengo muchos rasgos machistas, ¿sí? Porque es muy difícil a veces, por más que yo quiera quitarlos, por el peso de la cultura. Pero a medida que yo fui estudiando y me empecé a arreglar el texto con una visión diferente, con preguntas, con inquietudes, pero que si Dios nos hizo iguales, si somos iguales, ¿qué es lo que quiere decir este texto? Entonces ya empecé a sospechar, hay algo que se llama, y quería compartirles también un poquito de, de eso. En teología hay algo que se llama teología de la sospecha, ¿sí? Y la teología de la sospecha es que cuando hay dos verdades que usted está, entre comillas, practicando, pero las dos verdades no cuadran mucho, ¿sí? Usted quiere servir al Señor y quiere obedecer las directrices del matrimonio y practicas el liderazgo del hombre. Sí, y sigamos que hay un liderazgo y bueno, gracias a Dios tiene
una esposa que se somete y, bueno, viven muy bonito y toda la cosa, pero encuentras una parte en las Sagradas Escrituras que habla de la igualdad, de, de, de que somos iguales, de que tenemos el mismo valor, que tenemos la misma posición delante de Dios y empezamos a indagar en eso y usted empieza a ver que algo no cuadra, ¿sí? Entonces, eso, algunos estudiosos dicen, ahí se crea una sospecha, aquí como que hay gato encerrado, esto como que no cuadra, aquí hay algo que no estamos entendiendo, no sé, esto, ¿sí me hago entender? Esto no es como muy transparente y eso se llama la teología de la sospecha. La teología de la sospecha es muy bonita para uno poder quitar los prejuicios, para poder sobrepasar los prejuicios, ¿no? Entonces, porque es muy difícil que uno no tenga prejuicios, pero como cada uno de ustedes lo dijo ahí en sus propias palabras, en la medida que excavemos, en la medida que buscamos, en la medida que realmente hacemos buenas observaciones, los prejuicios empiezan a caer de su propio peso, ¿sí? Y eso es lo espectacular de la observación. Casi siempre para mí es, casi que le doy mucho más valor a la observación, a veces que la interpretación. A veces la interpretación solamente es un resultado de una buena observación, ¿sí? Entonces, para tenerlo ahí en cuenta, ¿no? Así que el contenido, ahí están las Sagradas Escrituras, esperando que usted realmente se apropie, pues, de él, ¿no? O sea, ahí, digamos que el tesoro está ahí, ¿sí? Está disponible para ti y para mí. Y obviamente, cuando usted lo entiende, como lo dice arriba de la lección, dame entendimiento y guardaré tu ley y cumpliré, lo cumpliré de todo corazón. Y lo que está diciendo el autor es, cuando yo entiendo la palabra, tengo razones, tengo no solamente razones, cuando la verdad es entendida, me da la fuerza para poder aplicarla, aunque yo no quiera, como ustedes lo decían, aunque me cueste, ¿sí? Es tan poderosa realmente la verdad que me dice, hay que hacerlo. Es como el tema del perdón, o sea, cuando estudias el perdón y se da cuenta que tienes que perdonar, ¿sí? Y que es un mandato divino, que realmente Cristo lo hizo, y cuando lo logras entender, aquello que era difícil o aquello que te causaba problemas, que para realmente perdonar, dice, no, tengo que hacerlo. Sí, es de ver casi que solo, casi que el principio bien entendido solo me empuja realmente a llevarlo a cabo, ¿no? Entonces esa parte es interesante, ¿no? Siguiendo con el contexto, hay un tema, este, eh, que me gustó mucho aquí el contexto. Ah, dice, ah, cuando era capellán de los Dallas Cowboys, estuve visitando durante un día su sitio de entrenamiento en Thousand Oak, California. El piloto del equipo Roger Staubach, yo no sé mucho de eso allá, ¿cierto? Consintió una entrevista con la revista Sport Illustrated y yo estuve sentado con él mientras que la llevaron a cabo. Escuché cada palabra que dijo Roger, pero cuando leí el artículo en el ejemplar del próximo mes, no lo pude creer. Varias de las afirmaciones que hizo fueron arrancadas del contexto y presentadas de una manera que distorsionó completamente el significado original. Pareciera que Roger estaba diciendo cosas que nunca dijo, ¿cierto? Y él dice que muchas veces eso es lo mismo que ocurre con la palabra de Dios. De hecho, cada una de las sectas principales tiene como base de sus creencias la violación del principio del contexto. Eh, Mencioné a los dos hombres que vinieron a mi casa para hablar conmigo acerca de su persuasión religiosa, ¿cierto? En la lección 38 estaban distorsionando el texto de las escrituras. Mucho de esta clase del error doctrinal se puede corregir por medio de hacer una pregunta sencilla. Me hace el favor de leer los versículos anteriores y los versículos posteriores. Entonces, el contexto normalmente es lo que es en dónde se desenvuelve ese versículo, en dónde está situado ese versículo, ¿cierto? Antes, después, ¿cierto? Pero incluso, no solamente literalmente en la palabra, sino vamos a ver que
vamos a ver diferentes clases de contextos, ¿no? No solamente el antes y el después en el libro, sino el antes y después del libro, o el libro como tal es del Nuevo Testamento, tiene un contexto; si es del Antiguo Testamento, tiene un contexto. Si usted ve Malaquías 3 y dice, traed los diezmos a la alfolí y probarme en esta obra y verá que habrá bendición hasta que sobreabunde, y probadme en esta obra, eso está dentro del contexto del Antiguo Testamento. Sí, usted no puede sacar ese pasaje y ponerlo en el Nuevo, por ejemplo, porque son dos contextos diferentes, ¿sí? Y ahí usted tiene un sabor de lo que realmente es un contexto. No sé si me hago entender. Antiguo testamentario, podríamos decirle. Sí, sí, es un contexto antiguo testamentario, ¿sí? Dice, ok, estoy buscando otra frase que me gustó mucho. Dice, tenía razón al pensar que venía de la Biblia. Ah, bueno, dice de antes, dice, pero mientras me escondía en la sala, cada nada sacaba la cabeza para mirar alrededor. Allí en la pared había una placa con la siguiente lectura: ocupados de vuestra salvación con temor y temblor. Tenía una idea muy vaga de que era una cita bíblica, pero me dejaba muerto de miedo. Pensé, si esta es la verdad, entonces no hay ninguna esperanza para mí. Nunca lo lograré. Tenía razón al pensar que venía de la Biblia. Es la última frase de Filipenses 2:12. Pero mi comprensión de la frase de que la salvación es básicamente por las obras era incorrecta. Desafortunadamente, muchas personas leen ese versículo como yo lo leí y llegan a la misma conclusión errónea. No fue sino hasta años más tarde que descubrí lo que dice el próximo versículo: porque Dios es el que produce en vosotros el querer como el hacer por su propia voluntad. Y a muchos, creo que a muchos de ustedes les pasó ese tipo de cosas, porque nosotros veníamos trazados todavía con que la salvación se perdía. Entonces, como la salvación se pierde, pues todo lo que usted, toda la frase que usted lea de salvación, siempre la va a interpretar en eso. De hecho, quería confesarles que uno de los descubrimientos más grandes que yo hice en el seminario de mi Biblia, del estudio de las Sagradas Escrituras, fue entender que la salvación, ¿sí? Y volvemos al tema de la consultación, la palabra salvación tiene su significado. Pastor, deja de compartir para que te vea el tablero. Ay, perdón. Ahí. La salvación tiene su significado, ¿cierto? Pero el contexto me habla de la fuerza de ese significado, ¿sí? Si le está hablando a la iglesia y está hablando de salvación, casi que por regla general está hablando de la salvación del pecado. O sea, está hablando de la libertad del pecado. No está hablando de la salvación eterna. Puedo Entonces, cuando entender, dice ocupados de la salvación con temor y temblor, está hablando de la libertad que el Señor nos dio del pecado, una salvación que tenemos y que a veces no le vemos la fuerza. Entonces, ¿por qué lo relacionamos con la cancelación de la deuda del infierno? Y obviamente la una va ligada a la otra, pero automáticamente tiene un contexto: la iglesia, el Nuevo Testamento, ¿sí? Los creyentes, los santos a los cuales es escrito, tiene todo algo que la envuelve, que realmente potencializa el significado, porque tú ya sabes, ¿no? Pues la salvación fue por gracia, yo no me la regalaron. Entonces ya cuando usted hace una observación así, pues obviamente, si incluso si hay un teólogo que es de
algo carismático y para él la salvación se pierde siempre que va a encontrar la salvación, ocupado de la salvación con temor y temblor, él va a pensar que si no la cuida, se va a perder, ¿sí? Y muchos cristianos piensan así. ¿Sí? Pero no está hablando de eso, está hablando de algo más profundo. El Señor te dio la libertad del pecado, el Señor te hizo santo, tú puedes vivir una vida que realmente pueda expresar la presencia de Dios, la imagen del Señor, es algo mucho más profundo, porque ya no tienes que temer que tu alma se pierda en el infierno, sino tu meta va a estar aquí en la tierra, ¿no? No sé si me hago entender o que me están entendiendo. A ver, como yo lo he visto, ya al término después de que he entendido un poco de la gracia, yo esa salvación para la iglesia la he visto como el salvar el día a día. Ok, ¿Sí sí. estoy bien? Sí, listo. Total, o sea, es algo que una fuerza que el Señor me dio para enfrentar, pues, el día a día, ¿no? Entonces, eso es muy importante tenerlo en cuenta, que el contexto me da casi el grueso del significado, ¿no? Y hay varias clases de contextos. Eh, eh, voy a volver a compartir para que sigamos ahí. Y hay varias clases de contextos, ¿no? El contexto literario eh, dice, por ejemplo, Hechos 1.8, en la lección 6 vimos una ilustración del contexto literario. Este es las palabras que preceden y siguen el verso 8. El contexto literario de cualquier versículo es el párrafo del cual forma parte, la accesión de la cual la sesión forma parte. Y considerando la unidad de las escrituras, el contexto más remoto de cualquier libro es la Biblia entera. Entonces, fíjense que está Hechos 1.8, pero está el libro Los Hechos, está los Evangelios, un poquito más atrás, ¿cierto? Está el Nuevo Testamento, está el Antiguo Testamento. Entonces, fíjense que ese es como literalmente donde se encuentra ubicado ese pasaje. También tenemos el contexto histórico. En otras palabras, ¿cuándo tiene lugar el relato? ¿Dónde encaja este pasaje en la historia? ¿Qué más estaba pasando en el mundo en aquel entonces? ¿Cuáles fueron algunas de las influencias sociales, políticas y tecnológicas sobre el escritor y sobre aquellos de los cuales se estaba escribiendo? Algo muy importante. Yo digo que si uno tuviese realmente la conciencia y la profundidad histórica de dónde se escribió el pasaje, realmente uno tenía mitad de la interpretación de ese pasaje, porque mucho tiene que ver con ese contexto histórico y es muy importante. Por ejemplo, Apocalipsis, para mí, que es uno de los temas espectaculares y hasta ahora estoy, de hecho voy a dejarles un trabajito para finalizar en cuanto a Apocalipsis. Este, que yo digo, bueno, se escribió en el 90 después de Cristo, pero se escribió para animar y estaba hoy pensando, si Dios le hubiese dicho a Juan, escríbale a la iglesia de Éfeso que no se arrodillen frente a César, ¿sí? Porque hay un solo Dios en los cielos y en la tierra, ¿sí? Pues él no puede escribir eso, ¿sí? Si él escribiera eso, todos los que tuvieran ese material los mataban, estaban sentenciados a muerte. No No lo sé si, podía hacer tan abiertamente. ¿cómo? No lo podía hacer abiertamente. No podía ser abiertamente, o sea, él no podía escribirles, no se arrodillen frente a César, ¿cierto? Porque solamente hay un Dios, como era la visión que tenía los judíos en el Antiguo Testamento. Entonces, lo que hace Juan es pintarles realmente a quién se dobla toda rodilla y le pinta el cuadro del Padre Celestial, le pinta el cuadro del Cordero sobre la cual se dobla toda rodilla y no le está diciendo o sea, con eso le está diciendo, no se sometan, no doblen sus rodillas, no se arrodillen frente a César, sino arrodíllense frente a Jesucristo. Pero no lo está atacando de una forma eh, eh, directa. Y los que leyeron el texto,
pues no se darían cuenta realmente lo que está sucediendo en Apocalipsis. No sé si me hago entender. Por el contexto histórico, por el tema de la, ¿cómo es que se llama? Eh, Mitología. no, ah, ay, se me fue, del culto imperial, ¿sí? El culto imperial es una religión que estaba predominando en toda Roma en el desarrollo de la primera iglesia. Entonces, el culto imperial es un movimiento histórico que usted debe tener en cuenta cuando interpreta algunos pasajes de la Sagrada Escritura. Si usted desconoce ese contexto histórico, pues va a interpretar mal lo que están diciendo los autores. No sé si me hago entender. Camilo. Y que pues también creería yo que nosotros estamos más cerca de ser un romano más que un judío más de esa época, ¿no? Conocemos más de esa cultura. Sí, sí, y nosotros tenemos hoy día mm, muchas herramientas para entender ese marco histórico, pero desafortunadamente muchos cometen grandes errores porque pasan por alto ese contexto histórico, ¿no? Lo mismo el contexto cultural, ¿sí? Es totalmente diferente donde se escribe la palabra con un movimiento judío, con un movimiento romano, con un movimiento gentil, ¿sí? Hay diferentes culturas allá. Los romanos eran muy idólatras o practicaban mucha idolatría y para cada cosa tenían su Dios, muy parecido al concepto griego, ¿sí? Que para cada cosa tenían un Dios. Entonces hay que tener cuidado porque muchas de las cosas que se escriben en la Biblia están atacando un Dios de esa época, por ejemplo, la sabiduría. ¿Cierto? Entonces toca tener mucho cuidado. Sin embargo, Juan, por ejemplo, en el principio era el verbo y claro, como uno no sabe el concepto griego, que el logos era lo que ellos más amaban, ¿sí? El logos era importante para ellos y en el principio era el logos y el logos era con Dios y el logos era Dios, pues obviamente lo que está haciendo Juan es hablando el mismo idioma cultural que se estaba moviendo ahí porque realmente el griego tenía mucho auge. Entonces, esa parte cultural es muy interesante. El contexto geográfico es diferente, nuestro clima tropical a lo que se movía ya desértico. O sea, nosotros ni siquiera logramos entender todo lo que es la base en desértica de donde se escribieron las Sagradas Escrituras, o en el caso, por ejemplo, de Galilea, en el caso de la tierra prometida, todo el tema de la pesca. Nosotros no estamos lejos de saber, pues, de modernos, nosotros vivimos en una selva de concreto y a veces miramos la Biblia desde ese punto de vista, ¿no? Y eso vale muy importante. Y de hecho, si sumamos el contexto geográfico, el contexto cultural y el contexto histórico, podemos sacar el movimiento histórico, geográfico, cultural que se desarrolló en ese ambiente, que era, por ejemplo, em, no esta clase se me fue el nombre, qué pena, de la plata, es del Económico, capitalismo. El capitalismo, o sea, el capitalismo es algo nuevo que se gestó hace 300 o 400 años, ¿sí? Usted no tenía ni la idea del capitalismo hace 2000 años, ¿sí? Era un feudalismo, habían señores de la tierra, usted no era dueño de la tierra, ¿sí? Y usted le rendía pleitesía al señor de la tierra. O sea, usted no podía comprar un pedazo de tierra. Entonces, usted no tiene ese concepto, usted no tiene ese concepto. Entonces, mucho de lo que se escribió, ¿sí? Sí, tenía que ver con ese tipo de cosas. Entonces, eso hay que tenerlo también en cuenta, ¿no? El contexto teológico, algo impresionante. En los últimos 10 años o 8 años yo me vine a enterar que realmente los judíos nunca creían, o la mitología judía no creía en el pecado original. Entonces, como ellos no creían en el pecado original, cuando Jesús les estaba hablando de pecado, por eso en Juan 8 les dice, pero si nosotros no hemos sido esclavos de nadie,
O sea, estaba tan borrado eso en la mente de ellos que ellos no se estaban dando cuenta que, que, que realmente el solo hecho que estuvieran los romanos ahí era producto de su propio pecado. No lo tenían en cuenta. Para ellos no existía el pecado original. Para ellos esa maldad interna del ser humano no existía. ¿Sí? Los errores que el hombre cometía se podían eliminar cumpliendo la ley y ya. Así que ellos en cierta manera no tenían necesidad de ese salvador del pecado, sino tenían más necesidad de ese salvador político que los liberara de los usurpadores de la tierra prometida. Eso es un tema teológico. Eso ya es un tema teológico. Y a veces hay cosas de los judíos que teológicamente nosotros desconocemos de su trasfondo, o sea, de la mitología que ya se ha vivido. No que sea lo que la dice la Biblia, sino que los judíos armaron una mitología cultural de ellos, con base a los diferentes rabit que interpretaron las Sagradas Escrituras. Entonces, ¿qué es el contexto teológico de ellos? El contexto teológico de los judíos no es necesariamente bíblico. No sé si me hago entender. Sí, por eso ellos siguen el Talmud, ¿no? Es más importante de alguna manera la tradición, los escritos de la tradición de ellos que la misma Biblia. Que lo que dice la Biblia es interesante. Por eso él hablaba de la tradición. Jesús los atacó por la tradición. Ellos seguían la tradición, pero la Biblia no la seguían. ¿Sí? Entonces, esa parte teológica es muy importante. Y lo mismo cuando ya hablamos de las demás naciones. Por ejemplo, cuando interpretamos Efesios, que la mujer no ejerza dominio sobre el varón. Si uno no estudia el ambiente cultural teológico de lo que vivieron los éfesos, como las amazonas y todo eso, pues uno no va a entender el pasaje y qué es lo que pues está diciendo, ¿no? Entonces, eh, es un tema especial. Cuando estudié el término gracia, que analizamos el término gracia para un taller que hicimos nosotros, empezamos a quitarnos esa visión que tenía la gracia y empezamos a ver que la gracia se le aplicó a Noé, pero Noé era amigo de Dios, era perfecto, se le aplicó a Rub, se le aplicó a Jesús, y entonces empezó a haber una sospecha, ¿cómo así que la gracia se le da al enemigo, la gracia es inmerecida? Entonces, todo ese tema empezamos a dudar, bueno, ¿qué es lo que realmente está diciendo? Y nos tocó hacer un lado lo que nosotros tenemos y empezar en cada contexto donde, qué fue lo que pasó, por qué habla de la gracia, hasta que logramos esbozar un poquito el significado de la gracia. No estoy diciendo que lo entendamos todo, pero sí cayeron muchos prejuicios que nosotros teníamos. Entonces, el contexto va a ser muy importante para nosotros poder tener un acercamiento un poquito más profundo al texto que estoy tratando de observar, ¿no? Tengo que tener en cuenta eso. Entonces, mientras que usted va observando, parte de la observación es, bueno, ¿qué es el contexto que está acá? ¿Qué es el contexto histórico? ¿Qué es el contexto? Es diferente una casa en pleno siglo XXI a la casa que ellos hacían allá. ¿Sí? Eh, este, teniendo sustento de abrigo estemos contentos, que era lo que estaba diciendo el pasaje. ¿Sí? Y se dio en un templo donde ellos realmente, si tenían una carpa y podían meter la cabeza en la carpa y podían comer, ya estaban protegidos, ya tenían todo lo que necesitaban. Pero nosotros, pues, es totalmente diferente a lo que nosotros vivimos acá, ¿no? Acá no solamente es la carpa, sino es el televisor, sino es el internet, sino es sí, la luz, sino es esto, sino el otro, y ya la carpa ya dejó de ser esa carpa sencilla que era la idea divina al comienzo, ¿no? Entonces, no sé si alguien quiere decir algo. Entonces, de los contextos, está el contexto literario, que literalmente tiene que ver con la forma en la que se escribe el libro, eh, escrituralmente hablando. ¿Es cierto? Dónde se encuentra su posición en las Sagradas Escrituras, el contexto histórico en el que se escribió, ¿sí? Algo
a pesar de que es la Biblia, pues tuvo un periodo de 1600 años, así que en 1600 años cambió la historia, ¿sí? De pronto, lo que se escribió hace 1300 años, y aunque se utilice el mismo pasaje, de pronto está queriendo decir otra cosa porque lo que arrastraban era el valor o lo que está diciendo, y si uno no tiene cuidado, pues se equivoca, ¿no? El contexto cultural en la cual se movió, ¿sí? El contexto geográfico, que es el lugar donde yo vivo, o sea, la zona del clima, la altura, la topología del terreno, todo eso es lo que tiene que ver con el contexto geográfico, ¿no? Si estoy al lado del mar, si estoy al lado de la selva, si estoy al interior del país, que aquí no hay agua por ninguna parte cerca. Entonces, eso es algo totalmente diferente, ¿no? Y el contexto teológico, que a veces no lo tenemos en cuenta, pero es lo que religiosamente hay en la mente de la persona, ¿no? En su cultura, en que realmente está su vida, ¿no? Entonces, hoy vimos el contexto y vimos también el contenido. Y pues usted hace ahí el hazlo tú, ¿no? Ahí tienen el hazlo tú. En la última lección empezaste el estudio de Daniel 1 y 2, observando el contenido, prestando bastante atención a las preguntas quién, qué, cuál, dónde, cómo, cuándo, por qué, qué pasaría si yo aplicara esta verdad a medida. Tus observaciones de ese ejercicio van a formar una base de información en la cual vas a poder interpretar el texto. Ahora es tiempo de pasar al contexto. Siguiendo Daniel 1, empieza el libro y tendrás que volver atrás para leer Reyes 2, 24 y 25 y Segunda de Crónicas 36 para conocer un poquito el contexto anterior y luego lee los otros capítulos de Daniel para conocer el contexto posterior a los capítulos 1 y 2. Escribe lo que has aprendido del contexto anterior y posterior y cómo el contexto se relaciona con el pasaje que estás estudiando. Entonces ahí tiene el hazlo tú. Está bonito. Ese es más sencillo. ¿Aló, me oyen? Sí, Sí, pastor. sí, señor. ¿Sí me oyeron la última parte o no? No. Momento No, que yo no. se fue. ¿Hasta dónde me oyeron? Es que mi conexión aquí sufrió algo y no sé qué pasó. Decías que teníamos que hacer el hazlo tú de Daniel. Ok. Ah, bueno, Y... me entendieron el hazlo tú. Eso es... Sí. Sí, ya. sí, sí, sí. Ok. Ujú. Preguntas, inquietudes. Bueno, Dios les bendiga, que pasen una excelente noche. Nos vemos mañana, Dios mediante. Bendiciones, nos vemos. Gracias, Y Gracias. cuidado con las Bendiciones. tareas, por favor.